Ok, conclusiones y recomendaciones para que ustedes lo puedan ver. Un momentito para dar esto. Ok, Profe, una sí, preguntita antes de que inicie. ¿El claro. correo con los horarios lo pasó hoy? Dice, ¿fue un correo o algo que subió al Tech Digital? No fue un correo, denme un Ah, es que a mí momentito. no me Sí, llegó. sí. Ujú. Gracias. ¿Alguien más Sí. que no le haya llegado? Porque creo que son dos Ah, personas. a mí, profe, tampoco me llegó. Y Gladys, ¿verdad? Gladys, ajá. Ok, va de nuevo. Profe, yo le envié, buenas tardes, Ajá. Georginela. Yo le envié un correo el lunes y todavía no me lo ha contestado, entonces no sé si le No, llegó. ya lo vi, sí lo tengo. Lo que pasa Ah, es que bueno, súper. no, apenas terminó de clase, se lo vuelvo revisado. Nada más No déjeme te buscar preocupes. algo con estas dos muchachos. Ah, ven, qué raro. Este es el consolidado. Yo ya aquí había metido. No, no, mira, todavía no los había metido acá. Aquí tengo un archivo consolidado, pero creo que esta no es la última versión. Deme un momentito que eso rápido lo arreglo. Ujú. Mm, sí, que ya sé qué fue lo que me pasó. Ok, deme un momentito para arreglar algo acá. Ujú. Las dos me disculpan, es que yo dejo el consolidado según yo en mi cabecita. Yo ya las había metido y no están. Ujú. Y Gladys, ¿qué es el apellido? Vadilla Brenes. Ok, entonces, ujú, ujú. Ok, va de nuevo porque así con total transparencia, no sé por qué en el consolidado no lo tenía. Entonces va de nuevo para todos. Esto acá y esto para acá. Ujú. Ok, ya ahí está. Debería estar bien, con pronombres, listo. Ahora sí, ya les tiene que haber llegado para que lo puedan revisar mientras vemos la clase y ahorita conversamos de eso. ¿Está bien? Yes. Listo. Gracias, Y profesor. ahí las disculpas. Ok, bueno, ahora sí. Eh, con respecto a las conclusiones y recomendaciones, eso tiene que ver con el capítulo 6. El capítulo 6 es cuando ya ustedes prácticamente terminaron el documento, han trabajado con sus tutores, tienen el visto bueno, digamos, del tutor en lo que respecta ya al contenido y hay que realmente cerrar el proyecto. Las conclusiones a nivel de un proyecto de investigación es la fase de cierre, realmente. O sea, ya en un proyecto de investigación es cuando ya cerramos y es como nuestras lecciones aprendidas, si lo quiero ver con terminología de la parte de gestión de proyectos. O sea, en la jerga o lenguaje de gestión de proyectos serían nuestras lecciones aprendidas o elementos finales de cierre que tienen los proyectos. Una conclusión es una sentencia concreta, no es volver a contar la historia, sino realmente es aterrizar un punto o elementos dentro del proyecto para dar ya por sentado situaciones que durante el desarrollo este se fueron planteando. Las conclusiones están muy en función, las conclusiones están muy en función de poder reforzar cuál ha sido descubrimientos y en el caso de ustedes poder cerrar propiamente lo que abrimos como meta, o sea, los objetivos. O sea, el punto es que ya aquí
nosotros podemos cerrar el proyecto porque ya estamos dándole cierre también a los objetivos. O sea, ya finalmente establecemos un elemento concreto con respecto a cada uno de los objetivos, uno o varios elementos asociados a cada uno de los objetivos del proyecto. O sea, en otras palabras, ya logramos realmente o cumplimos con lo que el objetivo que propusimos se estableció. ¿Ven? Entonces, cuando obviamente iniciamos con hipótesis o cuando iniciamos con algún otro elemento de investigación, con algún otro elemento de investigación, eh, voy a apagar, cerrar un micrófono. Ok, listo. Entonces, cuando nosotros ya terminamos la investigación, la idea de las conclusiones es realmente hacer un refuerzo concreto al trabajo que hicimos, demostrando los elementos principales a los cuales llegamos, pero asociado a las metas que establecimos inicialmente en el proyecto, que eran los famosos objetivos. ¿Ven? Cuando hablamos de una característica teórica y establecemos una hipótesis, la principal conclusión, porque no la única, pero sí la de ese proyecto, tiene que ser en función de la hipótesis. Cuando hablamos de experimentos, por ejemplo, es en función de demostrar si el experimento arrojó los resultados o no que estábamos esperando. Ahora, lo que tiene que tener cuidado es que la conclusión, a veces nos equivocamos y volvemos a contar toda la historia. ¿A qué me refiero yo coloquialmente con contar la historia? Volvemos a crear un tipo de resumen. O sea, no somos concluyentes, volvemos a contar todo. Por ejemplo, voy a ponerle un caso, no sé, ciencias médicas. Ok, se le dice a la persona, mire, usted no sé, tiene cáncer de pulmón y se concluye que la persona tiene cáncer de pulmón porque le afectó todos sus 40 años de haber fumado y la nicotina se acumuló en los pulmones, alvéolos, no sé. O sea, es un elemento conclusivo. Se concluye que la causa del, del cáncer de pulmón de la persona tal está asociado a su consumo de tabaco durante 40 años que generó finalmente X y Z condición y de ahí se desarrolló el cáncer. Punto. Esa es la conclusión. Otras personas comienzan, bueno, entonces, a partir del estudio realizado con radiología de tal tipo y también conforme a la aplicación de esto y esto otro, y considerando que se hizo un tercer examen en el cual los resultados se contejaron contra esto y esto, se descubrió que sí, la persona padece cáncer, pero desde un análisis cualitativo también, o sea, vuelven a hacer el resumen de algo que tuvo que haber quedado en el análisis. No es eso una conclusión. Una conclusión es al grano, es sacar el elemento principal al cual se llegó por la investigación y estableciendo ya sea los elementos que se lograron, así como tal vez aquellos elementos que tal vez faltaron o no se pudieron concluir. Eso también puede ser importante dentro de una investigación. Entonces, la conclusión o una conclusión, por dicha razón, no debería sobrepasar una cierta cantidad de líneas, o sea, una conclusión concreta puede andar en 3 o 4 líneas, más de eso ya parece que están contando una historia, porque también se acerca a una reflexión final ya del estado de ustedes en función de lo que el proyecto generó. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, finalmente es su valoración concreta que se establecieron durante el desarrollo del proyecto. Digamos que parte del proyecto fue investigar características de los proyectos. Entonces, una conclusión reflexiva de ustedes es, por ejemplo, de esta manera. Considerando, no, por la aplicación de las herramientas de campo que permitieron el diagnóstico, se concluye, vean que es algo muy corto, una introducción, se concluye que los proyectos de la organización son de características ágiles y se pueden asociar a un enfoque de atención o de gestión de proyectos basado en el agilismo. Punto y seguido. Esto se logra concluir a partir de las características de un alcance
no definido al inicio del proyecto, riesgos importantes al inicio de la realización de estos, incertidumbre alta, porque ahí sí ya la conclusión de alta puede ser que sí vaya, porque como hicieron el estudio ya tenemos contra qué están midiendo, entonces incertidumbre alta y además necesidad de tener productos mínimos viables lo más pronto posible. Esas dos oraciones, más o menos de esa manera, ya cierran una conclusión. Eso es todo. Vean que en ningún momento hago todo un repaso nuevamente discursivo de lo que sucedió. No, o sea, puede ser que dice esa frase inicial, pero puede ser que nada más pongan, del trabajo realizado se concluye que los proyectos de la organización tienen características asociadas al enfoque del agilismo. Punto y seguido. Esto se fundamenta porque el proyecto tiene como características un alcance no definido, una alta incertidumbre, riesgos sin conocer o que no se pueden determinar desde el inicio del proyecto y necesidades de productos mínimos viables. Punto. Vean que eso escrito dentro del documento puede ser que les abarque 3 renglones, 4 renglones. Pero que vean que es un reforzamiento. O sea, ya uno no les va a decir, y eso es donde viene el tema. Por ejemplo, en esa conclusión uno no les va a decir justifique. Uno no les va a decir explique. No, no, ya la conclusión. Para eso el trabajo se realizó. Lo que sí se puede poner un lector a leer o una lectora y les puede mandar alguna consideración es que tal vez se lee una conclusión y de todo el trabajo esa conclusión no se puede obtener. Ejemplo, del proyecto se determina que los proyectos de la organización presentan características ágiles y el análisis del proyecto fue basado en predictivo, las características fueron predictivas y en ningún momento se tocó ágil, pero en la conclusión mágicamente apareció que era ágil. Y a mí me pasó en un proyecto leer eso. Por eso se los digo cosas que pasan. Porque la conclusión, más bien, la lectura o la persona que hace la evaluación como persona lectora, no es propiamente en función de, ¿cómo se llama? No es en función de decirle si la conclusión está buena o mala, no, es en función de si la conclusión está fundamentada o no está fundamentada durante la realización del trabajo. O sea, aquí no se les va a pedir más evidencia, o sea, uno no le dice, bueno, evidencia porque una alta incertidumbre, no, y ahí para eso está el capítulo 4. En el capítulo 4, si hicieron un buen trabajo, ya ustedes ahí tienen entonces los fundamentos de por qué llegaron a esa conclusión. El trabajo, más bien en la lectura, es establecer que la conclusión realmente tiene sustento en el trabajo realizado. ¿Ven? Entonces, eso por ahí. Entonces, tener claro que por eso es un reforzamiento, es una sentencia final que hace un cierre, y por eso les decía, muy semejante, perdón, a una lección aprendida, porque en la realidad, lo que está haciendo simplemente la conclusión es decir, a esto llegué, y esto se obtuvo del proyecto. Por ejemplo, si durante el proyecto se dio algún cambio o alguna valoración distinta, no sé, obviamente no a nivel del objetivo general ni el problema, pero supongamos que, por ejemplo, inicialmente pensaron que el recurso humano no estaba capacitado. Entonces ustedes pueden decir en una conclusión, se concluye o se determinó conforme a las herramientas aplicadas que el recurso humano, contrario a lo inicialmente planteado, sí presenta un conocimiento en gestión de proyectos. Un conocimiento o punto y seguido, cuyo conocimiento o cuya habilidad o cuyo competencia fue considerada en la realización del proyecto o en la solución del proyecto para con ello determinar un nivel más alto y complejidad de las herramientas que se desarrollaron a nivel de la solución. Punto. Eso es la conclusión con respecto a un elemento que tal vez se planteó o inicialmente se pensó que era distinto.
pero que no afecta en sí el trabajo. ¿Ven? Entonces, no tengan miedo de establecer claramente la conclusión. Ahora, ¿qué es el punto preocupante? El punto preocupante es que a veces llegan y desarrollan la solución, desarrollan el proyecto y le dicen a uno, ¿y qué concluyo? ¿Qué tengo que poner en las conclusiones? Y uno, ¿cómo? ¿Que tiene que poner las conclusiones? Sí, profe, no sé sobre qué concluir. Y sobre su trabajo. O sea, a veces uno responde así como, yo creo que es obvio, usted tiene que realizar las conclusiones en función a su trabajo, a lo que hizo. Pero con esas preguntas parece o pareciera que no tienen claridad de qué fue lo que hicieron. Tienen los objetivos también y no los valoran. O sea, tampoco es que los objetivos tienen claridad de qué era lo que los objetivos decían. Por eso este curso, yo insisto mucho. Yo sé que tal vez no lo voy a lograr, pero tengo que seguir con la insistencia porque es parte de la naturaleza de uno como docente, es insistir en que ustedes logren interiorizar lo que el objetivo en sí está queriendo decir. ¿Qué es lo que se busca con ese objetivo? Tener claro el alcance del objetivo, porque teniendo claro el alcance del objetivo, entendiendo cómo las categorías van a instrumentalizar las acciones, cuando ya uno desarrolla el análisis y la solución, como lo vimos en la clase posada, que uno desarrolla ya el análisis más estructurado, también es más fácil saber a qué llega uno a la conclusión. Vamos a ver si, por ejemplo, yo tengo categorías como recursos, tecnologías de la empresa, prácticas actuales y demás, y yo lo veo reflejado en el primer objetivo, al menos debería tener una conclusión por las prácticas, debería tener una conclusión por los recursos, una conclusión sobre la tecnología, porque fue un elemento de estudio, y alguna otra conclusión sobre algún otro elemento que haya aparecido. Pero, lastimosamente, a veces uno se decepciona cuando llega y le dice que concluye uno. Y yo no sé si es como un trauma, un miedo de que tal vez como nunca se ha redactado, no se tiene la noción, pero, o sea, la explicación va a ser la misma. ¿Qué se concluye? ¿A qué llegó usted a su trabajo? O sea, ¿a qué llegó a su trabajo? No me refiero a llegar físicamente a su trabajo, no. ¿A qué llegó en función del producto desarrollado en su trabajo? ¿Qué es lo que dice ese producto? ¿En qué elemento incluye o no incluye? Son puntos importantes que eh, hay que analizar antes de comenzar a redactar las conclusiones, ¿verdad? O sea, uno tiene que hacer un repaso del capítulo 4 y 5 sobre todo y decir, bueno, trabajé temas como prácticas. Bueno, al final, ¿qué yo llego a cerrar en el tema de prácticas? Bueno, al final yo determiné que las prácticas que tiene la organización son prácticas no estructuradas, son prácticas que no están estandarizadas, son prácticas que no pueden aportar valor ni son utilizables o no aportan utilidad o no tienen utilidad. Entonces, lo importante, a partir del proyecto desarrollado, se concluye que las prácticas desarrolladas por la empresa nacieron por un tema de necesidad y por un tema asociadas al empirismo de los recursos y por lo tanto estas no aportan o esta se determinó que no aportan valor a la solución. Por dicha razón, se determinó que tampoco eran útiles su aplicación dentro de la solución por cuanto carecían de elementos claros como X, Y, Z para poder realmente funcionar como herramientas de gestión de proyectos. A eso llegué. Otro ejemplo. Se concluye que las prácticas de la organización aportan valor a los proyectos de índole tal y tal, pero conforme al estudio realizado, al ser los proyectos enfoque o alcance de este proyecto con estos y estos elementos, se estableció que únicamente utilizar técnicas como tales, tales y tales sí pueden aportar al proyecto. El resto de técnicas lo que o generaban o lo que se determinó es que generan retrasos al proyecto y por dicha razón se estaba presentando la problemática. Listo. Eso es una conclusión sobre un elemento que se estudió.
Otra forma de establecer, por ejemplo, conclusiones del diagnóstico. A partir del trabajo realizado se establece que la organización cuenta o tiene 20 necesidades u oportunidades de mejora, las cuales se detallaron a nivel sintético en el cuadro sinóptico de la sección tal, y de esto se establece que los puntos primordiales están asociados a los elementos o áreas de conocimiento o a elementos como tales, tales y tales. Punto seguido. A partir de ahí se establece claramente que las otras áreas no consideradas, pero que aparecían necesidades o no priorizadas, es porque la organización lo puede atender con elementos como estos, estos y estos. Punto. Esa es la conclusión. Pero hay que tener una claridad y un entendimiento de lo que yo hice. Si no tengo claro qué fue lo que hice, para qué lo hice, qué resultados obtuve y todo ese asunto, entonces, yey, ¿cómo realmente llegar o poder definir en la realidad, cómo llegar o poder definir en la realidad qué conclusiones están poniendo si ustedes tampoco saben qué fue lo que hicieron en el trabajo? O sea, lo hicieron o como en piloto automático o porque fue lo que el profesor les decía, pero no tienen claridad de qué fue su trabajo entonces. Ok, entonces, ya sabemos más o menos el tamaño de las conclusiones y qué es lo que buscamos. Entonces, ¿cuáles son los consejos de redacción que se tienen para las conclusiones? Uno, al menos por cada objetivo trazado, debe existir una conclusión, al menos una por objetivo, una extensión de un párrafo. Yo más bien les diría es que por cada objetivo deberían haber entre dos y tres, asociados a los elementos de investigación o las categorías, que estaría asociado a generar una conclusión por cada producto intermedio que nosotros llegamos a determinar. No sé si ustedes se acuerdan que cuando yo les mostré la presentación y hablamos sobre las categorías, yo les decía, las categorías van transversales a los objetivos. Entonces, entre el cruce de un objetivo y una categoría se me forma un semiproducto, otro semiproducto, otro elemento aquí. Esos semiproductos o productos pequeños que se van asociando, ya sea varios en una fase, uno solo en una fase, es sobre los elementos que yo debería concluir realmente. Entonces no es más o no es solamente, aunque esto lo dice la buena práctica, pero en realidad para un TFG debería ser más amplio, no es solamente llegar a una conclusión por objetivo. Lo importante sería más bien entender la cantidad de productos que el objetivo daba y con esa cantidad de productos que el objetivo da, establecer las diferentes conclusiones que requiero, ya sean tres, cuatro conclusiones, por ahí. Ok, después de ahí, el 2 no debe existir ya información que no se haya planteado. O sea, lo que les decía, no es posible establecer una conclusión en función de algo que no se trabajó en el proyecto. Por ejemplo, me hizo gracia una vez, creo que fue una estudiante o un estudiante, creo que fue una estudiante. Ponen una conclusión. Entonces, se determina que es importante para la organización el adquirir herramientas computacionales, informáticas asociadas a la gestión de proyectos como Project, como tal y tal y tal. Si uno la lee, y para uno no suena raro, o sea, está bien, puede ser una conclusión. ¿Cuál es el problema de poner una conclusión de esa? Ninguno. Pero el problema está en que en el documento nunca hubo un análisis sobre herramientas tecnológicas que puedan acompañar la realización de un proyecto. Entonces, ¿cómo? Si nunca hubo análisis, en la solución tampoco se plantea nada sobre herramientas, es que aparece una conclusión asociada a herramientas tecnológicas, si nunca apareció nada. Entonces ahí es donde a uno le queda la duda de por qué agregan conclusiones que no tienen fundamento dentro de lo realizado, ¿cómo se llama? Dentro del proyecto. Entonces, eso es lo que refiere el segundo objetivo, el segundo punto. No pueden escribir una conclusión sobre algo que no han estudiado. Tercer punto, siempre es necesario
dentro del párrafo, o no tanto escribir el párrafo introductorio, es realmente tratar de dar una frase contextualizadora de la conclusión. No es contar, no es contar, es dar como una frase como las que yo más o menos he planteado y que les he dicho, de tal manera que logre introducir a la persona lectora en parte del contexto que la conclusión o en el contexto en que la conclusión se desarrolla. Y finalmente, pensar que toda conclusión debe ser de máximo de 1 a 4 líneas o un párrafo. Ahora, para la extensión completa de la sección 6.1 que se llama conclusiones, nosotros recomendamos que ojalá la sección completa abarque más o menos de 1 a 4 páginas. Si alguien pone media página, definitivamente no sabe ni qué fue lo que hizo, porque vamos a ver, tanto trabajo para llegar a solo 4 o 5 elementos y ponerlos en media página. Vieran que a veces uno, no sé si se siente como decepcionado o es decepcionante la palabra, porque es como que ustedes mismos tampoco saben qué fue lo que el proyecto hizo. Ahora, no es inventar, ¿verdad? No es que van a poner, si estamos pidiendo 20 páginas de conclusiones, porque eso ya sería inventar. Pero sí, lo que uno plantea es que como en media página van a poder concluir todos los elementos primordiales de un trabajo que les ha llevado 6, 7 meses. Alguien puede decir, profe, la capacidad de síntesis. Sí, puede ser, pero realmente eso no es capacidad de síntesis, es que tal vez ni ustedes mismos vieron cuál era el producto que estaban desarrollando. Entonces no tienen claridad sobre ese producto propiamente. ¿Ven? Ok, entonces esos son los consejos que damos de redacción para que ustedes más o menos lo contemplen. Nosotros sí, por lo menos, de Machón, que decimos de 1 a 4, uno por lo menos esperaría ver 2, 3 páginas. O sea, ver realmente cantidad, pero con buena calidad de conclusiones, ¿verdad? No solo cantidad, pero sino que hay una cierta calidad también. Ok, la redacción propiamente de conclusión por conclusión, algunas ya se las dije. Se recomienda de 3 a 4 renglones. Siempre comenzar con elementos específicos y si van a contextualizar algo, que sea una contextualización corta. No empiecen a narrar ni contar historias porque eso no es parte del proceso. Nadie va a leer ni a contar historias. Es abarcar los elementos específicos. Y pueden trabajar siempre con frases como se determinó, se concluyó, se generó, eh, considerando el trabajo realizado, se estableció, se definió, se, bueno, se investigó, no, porque eso suena como una acción. O sea, tiene que ser palabras que sean conclusivas. Determinó, concluyó, generó, se elaboró, se estableció, bueno, puede ser todavía se definió. Bueno, podría ser se identificaron en función de si es un elemento concreto. Cuando hablan de identificar algo, se identificaron, pero no en función de la acción, sino de realmente del producto. Y considerar que la conclusión debe aterrizar a un elemento del producto, ¿verdad? Eso es lo principal. Y como todo el documento tiene que quedar en pasado. Vean, en este momento, obviamente, parte de lo que ustedes presentan como propuesta parte de lo que usted presenta como propuesta o la redacción no se hace con un tiempo verbal en pasado, sino que lo hacen con un tiempo verbal tal vez a futuro o un tiempo verbal presente. Yo todavía no se los he marcado en las revisiones porque en realidad nosotros lo que hacemos es que si ustedes sepan que cuando el documento termina es cuando lo pasan a pasado. El tiempo verbal final del documento es en pasado. Se elaboró, se generó, se construyó, toda actividad se estableció, se aplicó la herramienta tal, eso tiene que quedar en pasado. Entonces ahí es cuando ya ustedes hacen la transformación verbal. Ahora, pueden ser que si ustedes quieren comenzar a trabajar la propuesta, la van poniendo en pasado, de acuerdo, no hay ningún problema.
Entonces, lo que sí tienen que tener claro es que el tiempo verbal, tanto de conclusiones como de todo, es en pasado porque ya se hizo, y sobre todo malas de conclusiones, porque fue lo que ya se hizo, ya se elaboró, ya se construyó, ya se generó. Entonces son elementos que ya pasaron, o sea, son elementos que se trabajaron ya propiamente, y entonces yo ya tengo elementos contra qué realmente concluir. Ok, eso hasta ahí la parte de conclusiones. Preguntas con conclusiones. De mi parte no, profe. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a las recomendaciones. La sección 6.2 sí que tiene que ver con recomendaciones. Vamos a ver, es igual, similar en términos generales las recomendaciones a las conclusiones. La única diferencia es que en la conclusión yo establezco, o sea, yo defiendo una posición y la encierro. En recomendación es más bien valorando qué quedó ahí, que no se puede concluir, pero sí establecemos una, ¿cómo se llama la palabra? No es expectativa. Se incentiva, se incentiva a la organización o algún responsable específico para que, ¿cómo se llama? A un responsable específico para que pueda asumir propiamente una tarea o una labor específica. Esas son las recomendaciones. Entonces vamos a ver, durante el proyecto ustedes lo pueden abarcar todo. No, estamos claros. Entonces, durante el proyecto van a surgir temas o temáticas que no están asociadas a su proyecto, como puede ser la misma implementación, y que por lo tanto van a quedar como elementos que recomendamos seguir. Por ejemplo, bajo el mismo modelo de que ustedes no van a implementar la solución, porque no la van a implementar, sino que lo que van a hacer es proponer una estrategia de implementación. Entonces uno sí puede recomendarle a la organización que esta versión uno de la solución que ustedes hacen, perdón, sea valorada por la empresa y generar un proceso de mejora continua para que, digamos, cada 6 meses se revise el método, el marco de trabajo, el modelo de PMO que se estaba haciendo, para validar que se mantiene vigente o para realizar las actualizaciones debidas, considerando que todavía no es un modelo maduro, porque ustedes establecen un marco de trabajo que es como una o inicial, o sea, es un primer marco de trabajo con todo lo que hicieron de estudio, pero no significa que es perfecto, ¿verdad? Ahí cuando ya comience a desarrollarlo en la empresa nos daremos cuenta si hay cosas que mejorar, pero entonces la recomendación a la empresa es, por ejemplo, ahora, cuando uno plantea la recomendación, para finalizar después la idea con la que venía, es que también yo tengo que dársela a alguien por sentado, ¿verdad? No decirle solo a la empresa en general, sino ¿quién se va a hacer dueño del marco de trabajo? Bueno, la coordinación del, no sé, el departamento de producción. Entonces, se recomienda a la coordinación del departamento de producción generar un proceso de mejora continua que cada 6 meses o cada año, creando un comité de valoración con representantes de áreas tales y tales y tales, se generen nuevas versiones del marco de trabajo o se realice una revisión integral del marco de trabajo y se propongan las mejoras establecidas o se propongan mejoras para que éstas se ajusten a la realidad del momento de la organización. ¿Y por qué es una recomendación? Porque obviamente ustedes no lo van a ver dentro del trabajo. O sea, es imposible que ustedes puedan hacer el marco y una vez mejoras. No, no, se plantea primero y eso ya queda fuera del alcance del proyecto. Ahora, ¿qué no puede ser una recomendación? Y ahí es donde a veces yo sí caigo y les digo, no, es que esto no puede ser así. Ok, elementos como por ejemplo, este, que ustedes digan, es que, no sé, están haciendo un marco de trabajo con el PMI, generan una planificación de alcance, no generaron control de alcance. Entonces, se recomienda a la organización elaborar los procesos de control. Diría un conocido medio, ¿what? ¿Qué? Entonces ustedes no plantearon una solución completa.
¿Cómo yo voy a plantear un proceso de planificación y le voy a decir a la empresa, ahora le toca a usted hacer los procesos de control? Un momentito. O sea, ¿qué fue su solución? Entonces, eso como un marco de trabajo, ¿verdad? Cuando estoy hablando de proyectos en general. O, por ejemplo, voy a proponer un plan de gestión y entrega en plantillas vacías. Se recomienda a la organización realizar el llenado de las plantillas conforme a las instrucciones que sean. No, un momentito. Si ustedes están haciendo como solución un plan de dirección, las plantillas que tienen que ver con todos los temas de planificación, visto como ágil o visto como ¿cómo se llama? Como predictivo, tienen que ser completadas, porque la fase de planificación es la que ustedes están haciendo dentro del plan de dirección. Obviamente, plantillas de control de cambio no van a venir llenas porque ahí sí es cierto, ni que fuera que ya hicieron un cambio. Bueno, si alguno de ustedes sí tiene la iniciativa de generar, aunque sea, no sé, uno, dos ciclos o una parte del proyecto y ya comenzar a usar la herramienta y mostrar esos resultados, bueno, ahí sí obviamente tendrían que mostrar algunas plantillas de cambio de algunos cambios que ya se hayan generado durante ese proceso que ustedes quieren demostrar de utilización del plan de dirección. Pero en ese caso, tienen que venir esas plantillas llenas. Efraín, Sí, ahora que mencionas esas plantillas, me deja una duda. En el caso de que se requieran, sí tenemos que hacerlas y tiene que ir en el documento final. sí, porque por ejemplo, si vos vas a aplicar igual la metodología ágil y la metodología ágil implica una historia de usuario, usted tiene que entonces poner su plantilla y sus historias de usuario porque es parte de la planificación del proyecto, que es parte de su TFG como plan de dirección. Ujú. Lo que pasa es que eso probablemente esté en otra herramienta. No importa, o Se, sea, lo que usted se, tenga, se digamos, pega, se pega, se pega digamos. en el documento ahí como un pantallazo, como Exacto. imagen Si usted usó uno punto Trello, tal. pongamos que usted usa Trello, a eso es a lo que me refiero. Ah, Entonces, usted ya completó su historia de usuario porque su plan de dirección, usted determina que dentro de su plan de dirección va a usar Trello como herramienta para incluir esa información, por ejemplo. ujú. Te estoy poniendo un ejemplo que no sé si va a ser Trello o no, ¿verdad? Pero digamos que usted usa Trello y Trello lo está ajustando para ahí llenar historias de usuario. Bueno, entonces esas historias de usuario que usted va completando ahí, usted pone que el formato va a ser el que trae Trello o el que está justo en Trello y después usted pone las historias de usuario que usted creó. Y No vas a, eso iría dentro del documento en algún apartado o como un anexo. Yo lo pondría como un apéndice donde usted en el apéndice pone todo el plan de dirección tipo ágil, digamos, en este caso, con las historias de usuario y todo, y yo lo pondría en un solo apéndice y en el capítulo 5 lo que hago es explicar la composición que tiene el plan de dirección para ese proyecto, considerando esos elementos. Entonces, el capítulo 5 es una explicación, digamos, de los elementos que componen, porque, por ejemplo, si vos vas a gestionar un proyecto utilizando Scrum, su ejemplo, vos tenés que dirigirte al documento al SBOok, ¿verdad? Porque el SBOok es el que trae los procesos de Scrum para gestionar proyectos. ¿Estamos claros en eso? Ujú. Ajá. Entonces, vos agarrás el SBOok, por ejemplo, fundamentás, aunque obviamente no se llama un plan de dirección en el SBOok como tal, pero digamos que uno lo que le llama es como el plan que te va a ayudar a gestionar el proyecto, considerando esos procesos del SBOok, y en el SBOok, en algunos procesos indica elementos que hay que hacer, no te da una plantilla como tal, pero digamos, si usted eso lo instrumentaliza en una herramienta, entonces usted compila todo eso para darle una estructura, lo coloca en el apéndice como solución final, pero en el capítulo 5 entonces te va explicando los procesos o la estructura de ese documento que se va a ver en el apéndice. Entonces no lo pega directamente en el 5, sino que al final queda el documento aparte. Por ejemplo, algo así es lo que les digo, déjenme buscar un proyecto por acá para mostrarles. Voy a dejar de compartir para que me comprendas cuál es la idea. El último correo que mandó este muchacho. Aquí está. No. ¿Y dónde está el documento de él? ¿Cuál es? Y este otro. Este muchacho le mando el documento que necesito.
Aquí está, que son varios documentos. Esta es una versión que yo me acuerdo que todavía le faltaba, porque vea cómo es. En este caso, a él le digo que aunque es un desarrollo TI, le dio predictivo, porque era un desarrollo muy grande y tenían requerimientos muy establecidos y no se podía andar haciendo productos mínimos y demás. Entonces lo que hizo fue, y aquí obviamente faltaban unas cosas en el 5.1 que después le dije, pero él aquí hace como una explicación de que, bueno, o sea, en términos generales el proyecto otra vez, repasa cómo es la integración, cuál es la arquitectura de procesos que tiene y explica cómo se conforma el plan, qué fases o qué procesos están conformados dentro del plan. Por eso le digo, aquí pasó la 5.2, pero aquí le hace falta, yo después le dije, y entonces él les entrega un documento así en la parte ya de apéndice, porque por eso le dije, esto es un apéndice. Este es el plan de gestión. Entonces habla que el plan de gestión, información del proyecto, patrocinador, aprobaciones, introducción, taca, taca. Entonces establece, bueno, cierta información, cuál es el propósito, cuáles son los entregables del producto, como un tipo de definición del proyecto, objetivos, y aquí ya agrega cronograma, presupuesto, lista de interesados, requisitos, taca, 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 taca. ¿Ves? Y aquí ya vienen los planes subsidiarios, el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de cronograma, plan de presupuesto. Entonces ves que es un documento aparte que queda como un apéndice. Entonces ese es el documento tuyo de plan de gestión como tal. Igual vos lo vas a documentar en una herramienta, no importa si lo vas a documentar en una herramienta, entonces la idea sería tratar de documentarlo acá en un formato de estructura para que la persona lo vea, porque usted no solamente le decía a la persona, es que yo lo cargué y cargué historias de usuarios de una herramienta, sí, pero a nivel académico usted tiene que mostrarle evidencia de que fue esa historia de usuario que usted cargó para mostrar cómo está armando su plan de gestión. ¿Me Ujú. captaron, Lea? Sí, sí, de hecho, eso es justo lo que quería ver. Ajá. Muchas gracias. Ajá. Estamos. Entonces ya sí. Entonces tenés tu documento como apéndice, que es el verdadero plan de gestión, y en el documento interno lo que haces es hacer una explicación sobre la que la persona va a leer en el apéndice, cómo lo estructuraste, qué elemento incorporaste y demás. Entonces, obviamente, para poder evidenciar en algunas partes, como por ejemplo, vos decís planificación en uno de los procesos de SPUC, donde se hacen, no sé, las épicas, entonces usted muestra cómo hizo las épicas, porque eso ya sí tiene que quedar completo, pero cosa que obviamente usted no va a mostrar porque tal vez nos quede todavía o todavía faltan desarrollar ciertas cosas o falta, por ejemplo, algunos sprints, es que lo que se va a hacer en esos otros sprints usted no lo va a mostrar porque todavía no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces no Ujú. puede documentar esa parte. Ahí quedaría nada más sobre qué herramienta, cuál es el formato de la herramienta y demás. Déjeme ver si, es que yo no me acuerdo ahorita. Sí tengo por ahí Y, una lectura de uno ágil para que usted viera cómo fue que lo hicieron. y estos apéndices llevan algún formato o ese sí hay más libertad. No, el apéndice, digamos, igual, el formato del documento trae lo de los apéndices. Lo que pasa es que estos apéndices, a veces cuando lo entregan aparte, mejor lo hacen en un formato aparte, porque vea, le voy a mostrar el de otra muchacha. Déjeme mostrarle este otro. Pero era un marco de trabajo, entonces es diferente, pero bueno, igual funciona. Esta muchacha se llamaba, era para un marco de trabajo. Eh, ¿Dónde es que está? Verónica, no, según yo me lo mandó. Ahí está, está ese documento. No es que no puede ser este. Profe, una consulta. ¿Estos documentos están, digamos, son privados o Ah, están no, cargados? esto es privado. Yo estos documentos nada más les muestro más o menos en términos generales, pero son privados. Ok. Por eso, Si es que eso no no. encontraba ninguno similar en el repositorio del TEC. No, la mayoría quedan privados por lo mismo, porque ya y obviamente son para empresas específicas, entonces muy complicado que les den permiso de mostrar un plan de gestión para un proyecto que está haciendo la empresa. Ay, ¿dónde está esta mujer? Voy a poner otra vez Alvarado Núñez. Alvarado Núñez porque no me sale. Ujú.
Ahí, ¿dónde está ese? Ahí ves que no lo encontré. Ese no lo tengo. Déjame ver si encuentro otro. 2024. Ah, bueno, esta mujer, ¿cómo fue que lo mandó? Man. Ajá. Ok. Guzmán Cubillo. Déjeme ver si cómo venía. Y usted lo mandó Don Milton para lectura. Ajá. Ir. Profe, y esto se ahonda más porque me parece que esta es la carnita del proyecto como tal, no tanto la parte documental. No, no, señor. No se equivoque. El trabajo del proyecto aquí a nivel académico usted tiene que documentar. Si no, no te equivoques. O sea, vamos a ver. Es un trabajo práctico, pero a nivel documental tenés que generar un buen documento para que el documento vaya definiendo lo que vos vas a construir en el plan de gestión. Entonces, acuérdese que esto también es un documento No sé, académico. sí, sí, de acuerdo, Ajá. pero creo que este documento es muy importante, este que me acaba de enseñar. El plan de gestión como tal del muchacho, sí, porque es su solución, pero acuérdese que, digamos, lo que uno evalúa dentro del documento final es que el análisis haya llevado a la construcción de ese plan de gestión. Entonces, ese plan de gestión que el muchacho construye está fundamentado en un análisis que el análisis arroja que ese es el plan de gestión que ocupa. Ese es el punto. O sea, no es simplemente al final dice el plan de gestión, no. ¿Cuál fue su análisis para determinar que ese es el plan de gestión que ocupa? Entonces ahí es donde viene la parte importante. Nada más lo que quiero ver esta Sí, pero muchacha. lo que me refiero es que al final la empresa, que creo que es el fin para lo que estamos trabajando, no va a agarrar el documento del TFG, va a agarrar este documento. Para la Ese es el que empresa, le es útil. pero para nosotros académicamente tenemos que valorar también que vos pudiste hacer un proceso que no solamente fue hacer el producto, sino que como profesional pudiste hacer un análisis completo. O sea, vamos a ver, a nivel empresarial, usted entrega el plan de gestión, eso estoy de acuerdo, y es como para la empresa es importante eso. Pero usted no se olvide que usted como profesional hace todo un análisis atrás para poder establecer que ese es el plan de gestión que usted ocupa. Nosotros somos también academia y entonces nosotros valoramos la formación profesional de la persona. Entonces, dentro del proceso, nos es muy importante que la persona haga un buen análisis porque nos demuestra sus capacidades analíticas. ¿Se acuerdan del modelo OCB que habla sobre las competencias del director de proyecto, que son contextuales, técnicas y demás? Bueno, este proceso analítico que lleva a esa solución demuestra que usted también tiene esas competencias y no simplemente hace por hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una universidad privada que a veces bajo tesis para ver qué hace? Ah, es que la empresa no aplica el PMI, ese es el problema. Y entonces va la solución, hacer el marco de gestión basado en el PMI y chorrean los 47 procesos. Eso es importante para la empresa al final, decirle, haga los 47 procesos. De no, es que no hubo análisis. El análisis fue, es que no aplica el PMI. Como no aplica el PMI, entonces hay que chorrearle los 47 procesos. Eso hacen los consultores mucho en la calle. La diferencia y lo que buscamos con ustedes es que no lo vean así. Es ok. Ese plan de gestión, por ejemplo, es importante, pero si ese plan de gestión no está bien fundamentado y no se demuestra la analítica de ustedes en función de poder alcanzar ese resultado, entonces en la parte académica no estamos cumpliendo tampoco. Porque entonces estamos sacando a la calle gente que nada más es aplique marcos de trabajo, haga esto conforme a solo marcos de trabajo, pero no lo estamos relacionando a la otra parte que es la parte empresarial de entender mis necesidades para a partir de ahí sacar necesidades específicas. ¿Ves? Entonces, si bien es cierto, el producto final es importante, desde el punto de vista, ahora sí, analítico de competencias profesionales y demás, si el análisis que se hizo al inicio no orienta a eso, entonces ya y creamos una solución, no tiene sentido. Por ejemplo, pasó con una muchacha, ni les voy a mostrar el proyecto porque no vale la pena. Analizó los proyectos de visualización, usó herramientas predictivas, todo fue predictivo, las brechas, todo fue predictivo contra el PMI, y de un momento a otro la solución fue ágil. ¿Cómo le dio ágil? No tengo la menor idea.
¿De dónde sacó que había que aplicar Scrum? No sé, porque nunca analizó nada con Scrum. O sea, nunca fue Scrum, fue todo con predictivo, que no hacían gestión de riesgo, que no hacían esto, que no hacían lo otro. Y al final la solución la sacó con Scrum. Entonces, ahí el producto, por ejemplo, Efraín, no se le puede validar. Porque ya, si usted me dice, no, nos enfocamos solo en el producto, ahí sí, el producto sacó Scrum, pero con todo el desastre que venía para atrás, nunca supimos en qué quiso terminar. No sé, Entonces, profe, ajá, lo que yo trato de decir, no estoy menospreciando el TFG, por supuesto que no, ¿verdad? ajá, Lo que sí creo es que son casi igual de relevantes. Yo lo veo casi igual de relevante. Se lo voy a contar por qué. A mí me ha tocado participar en procesos de selección de personal, ¿verdad? Yo aplicando entrevistas ujú, y me han tocado gente técnicamente impecable que uno la pone a trabajar y uno dice, pero ¿qué estás haciendo? ujú. Por eso es que yo veo que ambos documentos son igual de importantes. Sí, yo no estoy diciendo que no sean igual de importantes, pero lo que te estoy diciendo es que para que uno adquiera su importancia, usted ocupa tener un proceso atrás que lo sepa trabajar. Y es como usted acaba de decir, hay personas que técnicamente son, teóricamente son impecables, pero cuando llegan a la práctica no lo saben aplicar. ¿Me entiende el punto? ¿Por qué? Porque llegan y hacen el producto, pero no tienen la capacidad analítica. Por eso es que encuentras personas que no pasan de la teoría a la práctica, porque no tienen capacidad analítica de poder pasar de la teoría a ponerlo en práctica. Ahora, por el otro lado, tenés gente muy buena práctica, pero teóricamente no dominan nada. Ahora, se los voy a poner en términos como usamos nosotros en algunos campos. Aquella persona que te domina muy bien la práctica, pero no te logra explicar por qué lo hace, es lo que son las formaciones técnicas. Las formaciones técnicas que no alcanzan el nivel, digamos, de formación profesional, sino una formación técnica, está orientado a los quehaceres del hacer, no del comprender. Entonces, cuando ustedes ven un programa de formación técnica, por ejemplo, un técnico en telecomunicaciones, sabe configurar, sabe cablear, sabe hacer todo eso muy bien. Pero donde usted lo pone a hacer una tarea con un nivel mayor de analítica y demás, es donde, según eso, la persona no pasaría o no puede hacer el trabajo del ingeniero, porque no tiene la formación analítica, tiene la formación del hacer, pero no el analizar. Entonces, Efraín, ahí es donde vienen los temas de las competencias que se les da a las personas del saber hacer, saber entender, saber comprender. Son como 3 o 4 saberes. Es todo un cuadriculado de los saberes que componen el perfil de salida que tiene un programa a nivel académico. Ujú. ¿Ves? Y en la evaluación, por ejemplo, este apéndice se evalúa. ¿Tiene algún peso en la Sí, evaluación final? sí, claro. Todo tiene peso, digamos. ¿Cómo se evalúa, por ejemplo, desde el punto de vista de un lector? Yo te lo voy a mostrar. Deme para quitar. Y voy a mostrarles esto. Ven, esta otra muchacha hizo un análisis propiamente sobre lo que tiene la organización y después propone la solución aquí mismo. Entonces no ocupa un apéndice para la solución, sino que lo establece el marco de trabajo dentro de la misma sección del capítulo 5. Y aquí establece todos los elementos que componen ese marco de trabajo. ¿Ven? Roles. Entonces la solución de ella no va en un documento aparte, va aquí mismo. Entonces Profe, ajá, profe, perdón, que si puedes admitir a Amanda, que está en sala de espera. Gracias. ok, gracias. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, entonces la persona desarrolla todos los elementos que ocupa para su marco como tal dentro del mismo documento del capítulo 5. ¿Ven? Aquí es donde lo desarrolla. Entonces aquí muestra, por ejemplo, todos estos diagramas del proceso Scrum, cómo los va a aplicar directamente para la empresa. Como les digo, son estilos. Uno puede poner su solución o en un apéndice o lo puede poner dentro. Depende de cada uno de ustedes, es el estilo. Si va en un apéndice, obviamente tiene evaluación porque es la solución. No se evalúa lo que está aquí, se evaluaría también el apéndice porque es parte de la solución. Ahora, ¿cómo se evalúa el documento final? Déjenme abrir, ta, ta, ta. Un momentito para abrir esta parte. Es el más lerdo.
Voy a mostrarles esto. Se evalúa el informe de parte del lector, porque no me acuerdo el del tutor cuánto era, un 5% de la relación problema-objetivo-solución, o sea que la solución atiende los objetivos y atiende al problema, o sea que no se rompe en ningún momento ese elemento. Luego, que hay una coherencia entre lo que presentan teóricamente, metodológicamente y la solución. Entonces, que la solución también hace una o se relaciona claramente con lo que teóricamente y metodológicamente hicieron. Eso tiene un 10%. La presentación y análisis de resultados tiene un 30%. O sea, si el análisis no está bien hecho, entonces no fundamenta bien a la solución, pero el análisis por sí mismo vale un 30%. La calidad de la solución, un 35%. Las conclusiones y recomendaciones valen un 10%, porque esto lo que debería es nada más cerrar esto, y sobre todo aquí lo que se evalúa es que estén claramente como conclusiones, y sean conclusiones y recomendaciones que realmente salen del trabajo, y después aspectos de forma es un 10%. Esto es lo que evalúa uno como lector de un documento final, y esto es lo que se lo manda Don Milton a uno. Entonces, a partir de esto, digamos, cuando se es lector, entonces uno evalúa en función de estos puntos y los elementos que están aquí. Esto Don Milton se los manda a ustedes, si yo no estoy mal, cuando inician seminario de investigación 2 para que ustedes sepan la evaluación que hace el lector. Y estos son los diferentes puntos, entonces por eso te digo, esos pesos son importantes. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros no evaluamos solamente qué hizo la solución, es su proceso como tal que lo lleva a tener una solución como tal. ¿Ven? Entonces aquí es donde uno tiene que aprender a trabajar, digamos, en tener claro toda esa linealidad de los elementos que van amarrando como tal. Y esto es porque es un proceso académico para demostrar las competencias que ustedes adquirieron. Entonces, esto es lo que se evalúa. Entonces, estos son los porcentajes que igual ahí Don Milton les va a mandar. Listo, eso es lo que les quería mostrar ahí. Ok. Mm, Muchas gracias. Y más bien disculpe ahí porque creo que me lo llevé por una calle aledaña. Sí, sí, pero yo ya me voy a regresar otra vez a la parte ya de las recomendaciones, porque eso es lo que, para cerrarles ese punto, pero no importa, está bien porque ustedes también es parte de lo que tienen que conocer, de lo que ustedes les van a evaluar después, entonces eso me parece importante y la discusión también me parece importante para, digamos, aclarar que estamos en una maestría profesional, pero no olvidamos que estamos académicamente, hay una formación académica que los lleva a una formación profesional. Entonces ahí es donde a veces es lo complejo de la parte educacional cuando se ve como maestrías profesionales. También entender que es una formación también académica para que ustedes logren aplicar. Pero como ves, hay un balance de ambos elementos y estos son rúbricas que ustedes van a conocer y es importante que los tengan en mente cuando llegan a reconstruirte al TFG para que tengan la mejor evaluación posible. Por ejemplo, ese último PDF que yo les mostré, yo fui lector de esa muchacha y yo realmente no tengo quejas del documento, fue bastante bueno, muy bien establecido, unos fundamentos muy claros. Ahora, no es que tiene que hacer un análisis tampoco de 200 páginas, es que eso también es importante entenderlo. Esta muchacha, el análisis que hizo el capítulo 4 ya como resultados finales abarcó, ya les digo, de la página 63 a la página 90, fueron como 27 páginas, pero entre esas van gráficos, explicaciones, pero vieran que muy consistente, o sea, es una cuestión de que ustedes dicen 27 páginas en un documento de una tesis que uno sabe que normalmente termina en 100, 150 páginas. Por ejemplo, ella entrega casi 200 páginas, pero si sacamos los anexos, páginas iniciales y así, digamos que el contenido real, anexos porque pone las preguntas, los resultados y ese tipo de cosas, que eso ya se los expliqué porque a veces uno lo pone en apéndices y no necesariamente en el contenido porque no aporta valor. Entonces, el documento normalmente ya en carne, como diría Efraín, la carnita propiamente, que es lo que uno lee, es un documento que puede ser tal vez de 100 páginas. Y dentro de eso tenemos 20 y resto de páginas de análisis, que es bastante bien en función del tamaño. Porque uno dice normalmente, bueno, la propuesta es como un 10% del tamaño del documento, o no debería pasar de máximo el capítulo 1 de ustedes ya en contenido, no creo que supere más de 10, 12 páginas o 15 a lo mucho, porque el problema era lo que les decía, tampoco se puede extender tanto y las primeras partes de la empresa y eso, y ustedes ya vieron que objetivo y alcance es muy corto en realidad, un par de páginas. Entonces la propuesta como documento del capítulo puede ser tal vez unas 15 páginas con mucho.
Un marco teórico dosificado se supone que debe ser el 10% del documento final, entonces se supone que siempre va a andar entre 20 páginas a lo mucho. El marco metodológico, las explicaciones y todo, tal vez no debería pasar de unas 10, 15 páginas con mucho, explicando con mucho las herramientas, pero en realidad con títulos y todo, el marco metodológico termina siendo como 10 páginas. El análisis es como de más o menos 20 resto de páginas, y obviamente la solución abarca ya mayor cantidad porque la solución completa, explicar el marco, desarrollar los procesos, por ejemplo, o en una PMO desarrollar los procesos de la PMO, o el mismo plan de gestión ya abarca más páginas, pero vamos a ver. Si el modelo del plan de gestión es sacar el documento y ponerlo en un apéndice, entonces el capítulo 5 no se vuelve tan largo porque es una explicación de cómo se compone esa solución y la solución está en un apéndice. Entonces, ven, más o menos esos son los tamaños normales y conclusiones y recomendaciones, 4 o 5 páginas. Es más o menos esa la cantidad. Entonces, eso es más o menos la estructura que tiene un documento de este tipo. Por eso es importante saber hacer análisis, pero que el análisis no sea extender tampoco, que eso también es lo que yo le entiendo a Efraín. O sea, el análisis no se vuelva un plato de babas. Tampoco es eso. O sea, hacer un análisis para hacer un plato de babas y hacer y contar no es tampoco hacer un análisis, tampoco es eso. O sea, y eso sí se lo comprendo mucho, Efraín, porque yo sí he visto documentos donde a veces se exageran en poner cosas que no son análisis y el análisis debería ser algo que realmente sea sintético, muy analítico, muy llegar al punto, obviamente sustancioso en el sentido de elementos que aportan valor, para que la solución quede muy bien fundamentado y la solución sea ese producto que realmente requiere la empresa, que eso sí te lo comparto, porque es el producto que la empresa requiere, que es lo que la empresa le interesa. Nosotros como programa tenemos que evaluar el proceso, pero eso es más o menos para que lo tomen la idea. Ahora sí, entonces yo me regreso nuevamente a la parte de las recomendaciones. Entonces, cancelar. Ok, a la parte de las recomendaciones, acá. Y en la parte de las recomendaciones, propiamente, que era donde había quedado, es que ustedes logren establecer esos elementos que la empresa va a requerir llevar a cabo, ya sea en función de complementar lo de la solución de ustedes o que la empresa o de su trabajo no lo van a hacer. O sea, si su trabajo como tal tiene un alcance X, entonces tenemos que establecer una recomendación para que si se ocupa algo complementario se desarrolle. Por ejemplo, hace poquito yo estaba con un señor, literal, yo les puedo decir, es un señor, tenía 65 años y estaba terminando la tesis. Estábamos terminando la tesis para la maestría. Espero que le vaya bien en la lectura porque ya estos días se entrega. Durante el proceso se encuentra que él comenzó con la maestría a implementar Project y todo en la empresa, y entonces él quiere ponerlo y hizo una parte del marco de trabajo y puso cómo usar Project. Pero yo le conté, por ejemplo, y dentro de la investigación de campo, otras herramientas como a veces SharePoint, usarlo para repositorio, y él no sabía que con la licencia que tiene, la empresa tiene para SharePoint. Entonces se imaginarán que tiene una licencia Office 365, pero solamente como para el Word y Excel. Y entonces le comencé a mostrar, pero me dice, profe, pero yo no voy a meter esto ya, porque yo no lo sé manejar. Le digo, no, tranquilo, no lo meta en la solución. Pero como usted sí identificó elementos tecnológicos que ocupa poner en su empresa para ayudarse a gestionar proyectos, si usted ya puso un elemento como project, usted puede poner una recomendación hacia el director, dueño de la empresa o los mismos asociados, el comenzar a implementar métodos de repositorios documentales tipo SharePoint y que la empresa comience a investigar sobre estas herramientas. En ese caso es una recomendación válida porque el mismo trabajo buscó elementos que él podía manejar, pero hay otros que obviamente conoció en el camino, no los metió por alcance y tampoco las capacidades le iban a dar para meterlo realmente, y entonces lo deja como una recomendación. Entonces, igual pasa con ustedes, digamos que están metidos en el agilismo y están haciendo un marco de trabajo para la empresa y ubican que hay un montón de herramientas, las que estamos mencionando ahorita que estaba hablando con Efraín, por ejemplo, Trello o alguna otra que hay por ahí. Hay muchas. Entonces ustedes definen que van a trabajar con una, pero pueden dejar la recomendación que la empresa investigue sobre las otras para que comience a alinearse a cuál es la que mejor le sirve. Su versión 1 es con Trello, no hay problema.
pero pueden dejar la recomendación que la empresa busque otras para que en las versiones posteriores, entonces, puedan implementar otras herramientas. Esas sí son recomendaciones válidas. Lo que no es válido era lo que les decía. Hago un marco, una metodología como solución, hago la planificación de alcance y pongo plantillas y digo que todos los de control tienen que hacerlo la empresa. Entonces ustedes no hicieron una metodología, hicieron un pedazo de metodología, una parte, pero no está completa. Y su solución debió haber dado una solución completa. Y si ustedes querían crear una metodología, tiene que ser una metodología, no pedazos de una metodología. Entonces ahí es donde uno tiene que establecer que sí es una recomendación y que no. Ahora, partes importantes que debe tener una recomendación es que sea orientado, que tenga por lo menos un responsable, a alguien, los encargados del proyecto, al coordinador o coordinadora del departamento, al X, Y, Z. Alguien debe asumir dentro de la organización o ustedes deben asumirle a alguien la responsabilidad de cierto elemento que están incluyendo. Ahora, sus recomendaciones pueden ser desde el punto de vista metodológico, académico, práctico, todo depende del enfoque dentro del estudio que hayan realizado para generar esa recomendación. Y depende también su patrocinador, quién es para saber qué recomendaciones pueden brindar o no en función de del patrocinador. Ven, entonces las recomendaciones igualmente son cortas, no son recomendaciones de muchas líneas, son muy cortitas. O sea, se recomienda a los diferentes asociados de la empresa la implementación de un SharePoint o se recomienda al dueño de la empresa establecer o al encargado de TI establecer un SharePoint o utilizar la plataforma SharePoint para establecer un repositorio documental estructurado bajo la propuesta que se indica en la solución para que los documentos sean guardados con un formato XYZ. Listo, eso es una recomendación. O sea, esas son recomendaciones. Todo aquello que no está dentro, no está dentro del proyecto, o sea, no es alcance dentro del proyecto, pero que ustedes valoran por la investigación surgió, entonces usted lo establece como una recomendación para que alguien lo lleve a cabo en la empresa. Esas son recomendaciones. Ok, no sé si tienen alguna duda, consulta. Con conclusiones y recomendaciones. Creo que no. Ninguna. Ok, y la parte del capítulo 7 son las referencias bibliográficas, que ahí es aplicando APA séptima edición. Y la parte del capítulo 8 son los apéndices, que los apéndices recuérdense que es todo elemento que ustedes hacen dentro del proyecto, pero por su naturaleza, tamaño o forma, no se puede agregar así al contenido. Si se agrega al contenido realmente no abarcaría o no aporta tanto valor. Y el anexo, en el caso de nosotros, es aquel elemento que ustedes no hacen, pero que de cierta manera les ayuda a complementar. Pero ahí hay que tener cuidado que el anexo, por ejemplo, si yo estoy tomando o quieren poner como anexo un informe de algún ente externo, no sé, auditoría o lo que sea, tienen que tener cuidado, porque no es poner todo el informe. O sea, si yo quiero, lo que quiero es mostrar un resultado específico de ese estudio y por la naturaleza no lo puedo agregar propiamente al documento, entonces yo lo que agrego es nada más la sección o el elemento específico en el anexo, ya para demostrar que está tomado un documento. Eso es como cuando uno agregaba en los laboratorios, por ejemplo, en mi carrera de ingeniería eléctrica, hacíamos los laboratorios de electrónica, entonces uno tenía que agregar en el laboratorio como anexo las hojas de fabricante, pero yo no agregaba no sé, porque una hoja de fabricante de un chip puede ser 10, 12 páginas, no. Lo que uno agrega es únicamente las tablas que va a usar, los gráficos que va a usar, o agregar las páginas específicas de la hoja del fabricante como anexo porque es lo que yo voy a usar. Ven, pero eso es lo que uno agrega como anexo. Paola. Profe, es que ahorita que tocó el tema de las referencias, en mi caso estaba buscando dentro de la primera parte que estamos trabajando de la información de la empresa, como Ujú. un ranking a nivel de dónde está la empresa con respecto a otras. Entonces, eso lo encontré en una página de gobierno, pero o sea, no es un documento, sino son como Sitio web, información, pero, ajá. un sitio web. Ujú. Ah, pero yo me metí en este de Sotero
Viene libro, sección de libro, Sí, documento, artículo. sí, Sotero No, tiene que un no tengo claro. Sí, Sotero tiene un problema con los sitios web. Es decir, la aplicación propiamente, para agregar sitio web, yo te diría que lo agregues tal vez como documento digital. Nada más que lo que haces es adaptar un poco a los aspectos, porque por ejemplo, como es un sitio web, tiene que tener el nombre o hay un autor del sitio web, ¿verdad? Que en este caso sería el gobierno. Eso que vos Ujú, tomás, la página web tiene un nombre, podría ser el nombre del documento, y luego lo único que ujú. agregas es el enlace. En el Ok, donde dice URL, pones el enlace y eso sería toda la información que podrías agregar. ok, listo. Gracias. ¿Estamos? Ujú. ¿Otra pregunta? ¿Dudas, consultas de esta parte? Ok, si no hay dudas o consultas, sí, Amanda, blog más o menos similar, porque ahí el problema es la herramienta. O sea, si la herramienta Sotero también puedes usar la de blog, podrías ver si te puede funcionar o no. Ahí es que era lo que yo les decía, les traté de pasar algo para irles ayudando porque también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y si no, habría que buscar alguna otra gratuita que les ayude a montar esas referencias bibliográficas automáticas, porque la idea es que no, este, ¿cómo se llama? La idea es que no vayan después a eh, de nuevo a tener que ponerlas a mano, porque a pata, porque si no se vuelven locos. Entonces, ahí habrá que hacer algunos ajustes o considerar algunos elementos de la herramienta para que lo puedan usar y siempre lograr el objetivo que es poner la referencia. Los sitios web normalmente, si vamos a APA 7, lo que dice es tomar el autor, sea persona o corporativo. eh, bueno, si a vos te funciona la de blog en Sotero, usen la de blog como tal. Entonces no hay ningún problema. Lo importante es que traten de ver que asocie bastante bien al modelo de APA, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra duda, consulta? Profe, pero es con respecto, estaba leyendo los entregables y dice que el entregable 5 es el capítulo 1 y 2. Entonces, en este curso sí entregamos todo el marco teórico. No, capítulo 2, estructura. Ok, O sea, el entregable que va al comité es capítulo 1, estructura del marco teórico y ¿cómo se llama? Y lo de la parte de categorías hasta donde llegamos. Eso es lo que se entrega en este curso. Cuando digo capítulo 2 es porque se dice, para que sepan que hay que desarrollar no, establecer por lo menos los títulos. O sea, que hay una parte del capítulo 2 que estamos aquí estableciendo, pero es a nivel de títulos. ok, gracias. ¿De acuerdo? Ok, bueno, si no hay consultas de esta parte, paro la compartir, paro la grabación.